RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad, tal como lo anunciamos antes de irnos al corte, es el doctor Herbert Cuba García. Él es médico, especialista en política de salud pública, columnista habitual del portal de opinión El Montonero, ¿no? Y lo hemos invitado porque ayer el presidente de la República en el Cusco volvió a hacer un nuevo anuncio, ¿no? Que el 2020 será el año de la universalización de la salud. Además, el jefe de Estado ha precisado que el gobierno está intentando que todos los peruanos cuenten con un seguro que les permita atenderse en establecimientos de salud. Doctor Herbert Cuba, qué gusto de saludarlo, tenerlo acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. En realidad es una buena noticia que nos enteremos que el presidente sabe lo que le duele, sabe que el principal problema del país es la salud. Y también creo que ha visto los problemas que se han originado en los países vecinos. En Chile las protestas han sido por la salud, en Ecuador, en Colombia, ni qué decir. Y en consecuencia yo creo que es una tendencia en el mundo a exigir mayores derechos para la salud. Yo creo que eso advierte que el presidente está preocupado por el tema de la salud y además que ensaya una tercera propuesta. Como todos recordaremos, en noviembre del año pasado hizo la propuesta del aseguramiento universal. Pero todo el mundo le dice, ¿qué ganas tú con una póliza, con un documento bajo el brazo si cuando llegas al hospital no hay quien te atienda, hay mucha cola o de repente te quedas sin atención? Esa propuesta no es válida. La propuesta sería que todos sean atendidos. Y ahí sacó una segunda propuesta. Sacó un decreto de urgencia que se llamó la cobertura universal de salud. Esa fue la segunda propuesta. Pero la palabra cobertura universal y además la imposibilidad de saber cómo va a ser esta cobertura creo que lo ha llevado a tener una tercera propuesta, que ahora lanza la propuesta de la universalización de la salud. La verdad es que no sabemos qué es lo que pretende, porque no hay una hoja de ruta. Todavía el Ministerio de Salud no ha elaborado los mecanismos o la estrategia para lograr esta universalización de la salud. Y en consecuencia yo creo que es bueno que todo el aparato del Estado tenga que reflexionar todos los días al colocar el nombre ahí, universalización de la salud, pero no sabemos todavía en qué va a consistir y cuál va a ser el impulso, habida cuenta que ya se aprobó la ley de presupuesto. Ya sabemos que solo ha habido un incremento de 256 millones de soles al presupuesto para el sector salud y en consecuencia no hay más plata. ¿Cómo se pretende lograr la universalización de la salud? Ahora, vayamos un poquito a retrotraernos en lo que ha significado el seguro integral de salud, ¿no? Que da paso justamente a todo, deriva a todos los anuncios que ha hecho el presidente, ¿no? Se inicia en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? El seguro integral de... No, en realidad la historia es desde el gobierno de Fujimori. Se creó el seguro escolar gratuito. Claro. Luego se creó el seguro materno-infantil. Luego de la fusión del seguro materno-infantil con el seguro escolar gratuito, se generó el seguro integral de salud del año 2001. Claro. En la gestión, al inicio de la gestión del primer ministro que tuvo Alejandro Toledo, que empezó el proceso, y lo que decían que se iba a pagar un sol por cada afiliación. Claro. Y que iba a ser para todos los peruanos. Luego eso se redujo, se planteó que solamente sea para los pobres. Luego se redujo aún más, se habló de 3 grupos de pobres, los pobres extremos a los cuales se le daba todo. Se habló de los vulnerables también, es decir, que no aquellos que no son pobres, pero que su enfermedad los puede llevar a la pobreza. Y luego se planteó los excluidos de las zonas muy lejanas, donde se les daba, además del tratamiento médico, algunos otros beneficios. Se crearon planes de atención. Pero eso quedó también inconcluso porque se llegó a que teníamos más de 17.500 afiliados, sin embargo el Perú no registraba más de un tercio de pobres, 10 millones. En consecuencia había lo que se llamó la palabra de infiltrados. Y luego, ya con el gobierno del presidente PPK, se empezó una reingeniería total del sistema, donde se señaló que el problema de fondo está en que hay un grupo poblacional
que son sobre todo los informales, son aquellos que sí tienen para comer día a día, sí tienen su negocito, pero no aportan a la seguridad social por ningún motivo, y cuando se enferman van, sacan de su bolsillo y pagan. El problema es que cuando las enfermedades son baratas y comunes, lo hacen sin ningún inconveniente. El problema es cuando aparece un cáncer, una enfermedad de alto costo, de ahí colapsan y ahí lo vuelven a la pobreza de nuevo. Entonces, ese era el segmento que había que incorporar. Y eso es lo que aparentemente el presidente pensó en hacer. Sin embargo, no fue de la mano con la construcción o el puesto en mantenimiento de mayores estabilidades. Ahí voy, es una buena intención, pero con el paso de los años, en realidad, los servicios hospitalarios han colapsado en el país, ¿no? Y tú bien decías, ¿de qué vale tener una póliza cuando uno va a requerir del servicio? Este servicio no existe en muchas localidades o simplemente no encuentra lo que necesita, la atención que requiere, ¿no? Sí. Han hecho un mecanismo de diluir el caldo con más agua, ¿no? Si estoy viendo un caldo, le agrego más agua y digo, alcanza para todos, pero es el mismo caldo. Y aquí está pasando lo mismo. Dice, yo voy a incorporar más afiliados al Seguro Integral de Salud, sin embargo, no he fortalecido la oferta de servicios. Y la oferta de servicios es complicada porque incluso el propio presidente de la República lo ha reconocido en Moquegua cuando inauguró el nuevo hospital de Moquegua, que tanta polémica ha causado, ¿no es cierto? Él dijo, no me pidan médicos especialistas porque no tengo. No hay en Moquegua, no hay en Arequipa, no hay en todo el Perú. Me faltan médicos especialistas. Y los médicos especialistas no se crean de noche a la mañana. Se crean en años, dijo, hasta en 12, 13 años. Lo dijo el propio presidente. O sea, él es consciente de que no va a poder darle a la población el especialista que necesita porque no existe en el país. Entonces, si esa es una realidad que la ha visto el propio presidente, debería tener una respuesta administrativa y de gestión para resolver el problema, ya no digamos en el corto plazo, en el mediano plazo. Y aquí hay varias alternativas, no es que no se pueda resolver. La primera acción administrativa es generar mayor atracción a la carrera de medicina a los jóvenes. ¿Cómo atraes a los jóvenes? Pagándoles más a los profesionales actuales, que sepan que cuando terminan su carrera van a tener la capacidad de sobrevivir con ese sueldo que ganen. Y eso hoy día no ocurre. O sea, es una profesión que, a pesar de que es muy complicada, en el sector público por lo menos está mal remunerada. El segundo aspecto que es importante es que los especialistas que hoy día tenemos le demos la posibilidad de que en sus horas libres puedan hacer sus horas extras en otra institución del Estado. Ejemplo, trabajas en salud tus horas en la mañana y en la tarde, en lugar de irte a tu consultorio particular, ¿no?, o irte a una clínica privada, tú tengas la posibilidad de irte al Ministerio de Salud y trabajar en la tarde en servicio público. ¿Eso qué le da? Le da la posibilidad de que el pobre acceda a los servicios de especialidad, o la gente media acceda a los servicios de especialidad, y favoreces, ¿no?, también, por otro lado, de cubrir la falta de necesidad de médicos. O sea, no es una cosa beneficiosa para el médico en sí. Al comienzo probablemente sí, porque gana más dinero, pero luego pues es un agotamiento natural, no puedes vivir todos los días haciendo horas extras. Pero por el momento debe dar esa posibilidad para que sobre todo los más jóvenes se acojan. Y eso está prohibido en el país. Hay una norma que lo autoriza, sin embargo no hay ley de presupuesto que le dé pauta a eso. Entonces no hay esa posibilidad. Y esto es importante sobre todo en lugares pequeños, ¿no? En lugares donde hay un especialista que trabaja para de salud, pero no hay en el MINSA ningún especialista, un oftalmólogo, por ejemplo. Entonces tú podrías compartir el oftalmólogo en ambos lugares y les pagas sueldo en ambos lados y el oftalmólogo pues se queda ahí y le conviene, a pesar de que trabaja más horas, pero gana más también. Ese es el otro tema. El otro tema está que hay que profesionalizar a los médicos generales que ya están en ejercicio. Es decir, tenemos en el país casi 50.000 médicos, pero necesitamos 80.000. A esos 50.000 hay que darles una capacitación continuada, profesionalizando en su lugar para que hagan especialidades, de tal manera que puedan resolver de alguna manera la necesidad de la gente. Y el otro tema es que hay que deshospitalizar, es decir, la gente debe acudir a sus establecimientos de salud más cercanos, a su domicilio, a un establecimiento de 12 horas, de 24 horas, con especialistas donde le resuelven el tema en el día. Lo que llaman el primer nivel de atención, y lo que en países desarrollados está tremendamente explotado ese sistema. ¿Por qué? Porque el paciente llega, tiene un bultito en el seno, en el día se lo sacan.
Tiene una lesión en un tumorcito de la piel, le sacan en el día. Tiene que un mioma o un pólipo uterino, en el día se lo sacan. Una cesárea, ahí mismo se la hacen. O sea, hay cirugías, hay procedimientos médicos que se pueden resolver en el día. O sea que no necesitas ir a grandes hospitales. Lo puedes hacer en pequeñas clínicas de 24 horas, donde tú puedes resolver los temas inmediatamente, cercana a los domicilios, sin tener largo tiempo de internamiento. El hospital debe quedar para los grandes procesos de internamiento, donde operaciones o cirugías o enfermedades más complejas. Eso significa fortalecer el primer nivel de atención, pero eso tampoco lo ha señalado. Con la falta de profesionales y con la falta de infraestructura, muy difícil lograrlo, ¿no? Claro, queremos construir grandes hospitales que al final no se puede poner en funcionamiento porque no hay profesionales que pongan en funcionamiento, compran equipos que no pueden poner en funcionamiento porque no hay los profesionales. Sin embargo, no fortalecemos las clínicas de día o los centros de salud de 12 y 24 horas, donde ahí sí hay los profesionales y podrías capacitar y reperfilar al grupo ocupacional que hay ahí, no solamente médicos, sino hay enfermeras, obstetras y otras especialidades, para que funcionen y resuelvan los problemas de la población. Bien, estamos dialogando con el doctor Herbert Cuba García, él es médico especialista en política de salud pública, ¿no? Estamos abordando el tema, el anuncio que ayer formuló el presidente de la República en el Cusco. El 2020 es el año de la universalización de la salud. Leía tu último artículo, doctor Herbert Cuba, en el sentido que falta estrategia, ¿no? Pero también falta presupuesto, ¿no? Tú al inicio de la conversación anotas que tenemos un presupuesto exiguo, ¿no? Y que no cubre las necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se lanza una oferta? ¿Cuáles son los riesgos de lanzar una oferta de esta naturaleza? Mire, yo creo que el principal riesgo es frustrar las expectativas de la gente. Yo creo que el paciente que sufre una enfermedad tiene una expectativa enorme de que los médicos le resuelvan su problema. Y cuando acuden al médico y el médico dice, sabe, lo que usted me pide no le puedo dar, no porque yo no lo pueda hacer, sino porque no hay lo que usted necesita, el paciente tiene una reacción violenta contra el médico. Y viene un tema que no se discute mucho, que es el maltrato de los pacientes contra los médicos. Hay lugares en Lima Metropolitana que los médicos les han maltratado, físicamente los han agredido en Lima. En el Callao hasta los han baleado. Y entonces yo creo que esa expectativa se puede agravar generando no solamente violencia ya contra los médicos y trabajadores, sino contra todos el sistema de salud. Entonces yo creo que hay que siempre medir esas ofertas, porque finalmente, por ejemplo, el presidente señaló que iba a haber 4 millones de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha logrado colocar la ventanilla ni el procedimiento sobre cómo los va a afiliar. Entonces, con toda razón, un ambulante que no tiene Seguro Integral de Salud porque no es pobre, porque tiene alguito de dinero, tiene su cuentita corriente en el banco, entonces llega ahí, dice yo, el presidente ha dicho que yo me afilie, sí, pero todavía no nos ha llegado la pauta, ¿cómo va a ser? Sí, usted tiene el derecho, pero venga usted el lunes, ¿qué le parece? Ya nos dicho que nos van a dar, y así los tienen a la gente. Van al médico, el médico los atiende por emergencia, y luego el médico ya los atendió, los manda al seguro a que regularicen su atención. Regresa y dicen, ¿sabe qué, doctor? Me piden que pague porque no estoy afiliado. Pero paga tu atención, ¿pero qué hago? Doctor, no tengo plata. Entonces, ¿quién es el culpable ahí? El médico. Entonces, se genera todo un sistema por una exacerbación de expectativas. Por otro lado, cuando se lanza una propuesta de esta magnitud, debe ir acompañado de un presupuesto. Es probable que el gobierno tenga que agregarle presupuesto. Yo no creo que la propuesta esta de lanzar la universalización de la salud no venga con algo de presupuesto. Sin embargo, sería bueno conocer los montos y si eso va a ser posible para resolver los problemas. Por otro lado, también, de repente, requiere una reingeniería el uso del presupuesto público del sector salud. Si bien es cierto, es poco lo que se recibe,
no nos olvidemos que este año solamente se ha ejecutado el 42.1 del presupuesto para inversiones. Ha sido pues el más deplorable ejecución presupuestal que ha tenido el Ministerio de Salud. Es algo que nosotros creemos que... Ahí viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo querer universalizar la salud cuando los niveles de ejecución de gasto público son más que exiguos, ¿no? Es increíble eso, es increíble. Y además, sin una autocrítica, porque a mí me gustaría escuchar la autocrítica del ministro de Salud, que es nueva además, que podría hacer su crítica con toda libertad, del propio presidente, del presidente del Consejo de Ministros, que diga, señor, en el sector salud no se ejecutó el presupuesto por tal motivo y este año estamos corrigiendo eso. Además, vamos a avanzar a la universalización de la salud y, en consecuencia, eso que no se ha gastado el año pasado, lo paso para este año. Entonces ya tengo un incremento presupuestal de un 50% más de lo que no se gastó el año pasado. O sea, podría ser, pero no he escuchado aún esa autocrítica ni esa propuesta. Por otro lado, creo que es necesario sí avanzar en los procesos de reingeniería del sector. Por ejemplo, en Lima Metropolitana nosotros tenemos 4 direcciones regionales que iban a crear las famosas redes integradas de salud que tanto comentario favorable ha recibido, que es fortalecer el primer nivel precisamente, y eso está desde el 2017 y no se hace. O sea, yo no sé qué necesitan. Alguien que les ponga chicote, alguien que le llame la atención, que los grite, que los maltraten, no sé, para que puedan hacer lo que dice la norma, o sea, crear las redes integradas de salud en Lima Metropolitana. Ojo, no han creado ninguna en todo el Perú desde el año 2017. Entonces, no pueden ejecutar el presupuesto, no pueden aprobar las políticas que se han diseñado con anterioridad y ahora nos dicen vamos a tener universalización de la salud. O sea, yo creo que, como dice el dicho, ustedes quieren luchar por la limpieza en el mundo, limpia primero tu cuarto, no le dicen así a la gente, ya, perfecto. Tú quieres universalización de la salud, primero resuelve los problemas internos que tienes en tu sector. Por lo menos crea las redes integradas de salud que te has propuesto desde el año 2017 hasta la fecha. Por lo menos fortalece el primer nivel de atención, fortalece los 8.000 establecimientos más chiquitos, no te vayas a los grandes, los más chiquitos donde van a resolver el 80% de los problemas de salud de la población. Y el tema de medicamentos ha llegado aquí. Tema central. Ajá. Claro, el tema de medicamentos va amarrado a esto, porque el gobierno se preocupa de que la gente pueda comprar medicamentos más baratos en la farmacia privada, en la calle. Sin embargo, lo que la gente necesita, si tienes un seguro de salud, es que te den el medicamento en tu establecimiento donde te atienden, te lo den gratis. O sea, nadie debe pagar por el medicamento, no es que ir a la farmacia es bueno, no, nadie debe pagar por el medicamento, si tienes un seguro, ¿no es cierto? Solamente podríamos pagar por el medicamento que no está en el petitorio, digamos, y a un medicamento adicional, pero no hay ni lo elemental. Entonces, en estos momentos el gobierno dice, voy a traer medicamentos y los voy a poner en la farmacia para que la gente los compre más barato. Eso significa un reconocimiento que yo como gobierno no he cumplido de darle medicamento a la población. Entonces, la universalización de la salud significa 3 contextos fundamentales. El primero tiene que ver con los medicamentos a disposición de la gente. El segundo tiene que ver con la atención de las emergencias médicas y emergencias en las catástrofes. Y el tercero tiene que ver con la atención ambulatoria y la atención de todos los días. Y todo ello unido en un país lleno de amenazas por epidemias, por la fiebre amarilla, el dengue, la tuberculosis, la leishmaniasis, la fiebre de enfermedad de Carrión, etcétera, etcétera. Todo eso significa universalizar la salud. Para eso, ¿qué va a significar? Una reestructuración completa de todas las actividades de lucha contra las epidemias. ¿Qué va a significar? Una reestructuración completa del Seguro Integral de Salud, que tienes que fortalecerlo, un sistema de seguridad social. ¿Y estamos en condiciones, por lo menos, de ir gradualizando esto? Yo creo que si hacemos una hoja de ruta y lo hacemos en modo progresivo, sería una buena noticia. Es decir, ya tenemos el norte. ¿Y por qué es importante que el Seguro Integral de Salud se convierta en un seguro social pleno? Eso es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, un niñito, que está en Pichanaki, que tiene que ser atendido en el Hospital del Niño de Lima, no basta que yo le diga al señor, vete a Lima que te van a atender, porque el niño no va a llegar a Lima. Necesitas tú
pagarle el pasaje al niño y a su madre o a su padre y que llegue a Lima. Y en Lima pagarle el hotel o lugar donde se va a hospedar. Y luego al señor darle de comer en Lima. Y también darle a su familia en Pichanaki, porque el señor al traer a su hijo, su familia se queda desprotegida. Entonces, requiere un sistema no solamente de atención médica, sino también un sistema de prestaciones sociales y prestaciones económicas. Es decir, no basta decir, no, el niño tiene su atención médica asegurada. No, el pobre no se atiende igual. Para que el pobre se atienda, tienes que darle todo lo que es colateral a la atención médica. Y eso solamente lo puede cubrir un sistema de seguridad social que brinde prestaciones médicas, prestaciones económicas y prestaciones sociales. Si el SIS no se convierte en un seguro social pleno, es imposible que haya salud, universalización de la salud. ¿Y esto qué podría significar? Que quienes tienen un mínimo nivel de ingreso tendrían que tener un aporte. Claro, aquí hay dos temas de fondo. Un primer tema es que si la gente ya pobre, catalogada como pobre, tiene el Seguro Integral de Salud y se van a incorporar nuevas personas al Seguro Integral de Salud, hay dos opciones: o el Estado paga a través de impuestos o la gente misma paga de su bolsillo. Pero hay un problema de fondo aquí: nadie paga lo que es gratis, pues. O sea, si yo veo que el señor que está en la esquina paga, tiene seguro integral gratis, ¿para qué voy a ir a pagarlo yo con mi bolsillo? O sea, ese es un tema real, es un tema de segmentación social. Yo no voy a pagar por lo que tienen los más pobres, pues. O sea, esa es una cosa real. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es crear mecanismos tributarios, ¿no? Por ejemplo, señor, ¿usted qué compra? Yo compro todo, yo tengo mi restaurante, ¿qué tiene usted? Compra gas, perfecto. Al gas que usted compra le vamos a colocar cuando usted compra el gas, le van a tarifar ahí 5 soles más, 3 soles más para, como hicieron con la compra de carros en su momento para los taxistas. Así, señores, todos los taxistas van a entrar al Seguro Integral de Salud. Cobertura completa, eso sí. O sea, no solamente las enfermedades baratas y comunes, todas las enfermedades en todo el territorio nacional. Pero cuando usted compra su gas, usted le va a echar un sol más al seguro. Entonces, esa plata va de frente al Seguro Integral. Usted compra cualquier cosa, cualquier bien, no es un impuesto para el Estado, es tu ahorro para tu salud. Entonces, esos mecanismos se tienen que idear, porque no hay forma de que tú puedas decir, o la otra opción es que lo pagues todo el pueblo de parte del impuesto nacional, pero siempre nos salen que no hay presupuesto, no es posible. Pero siempre el problema está en ese segmento de informales que tiene el país, que son casi el 70% de la población. Ese es el gran segmento que no entra a ningún sistema de salud. Ahora, en cifras gruesas, ¿cuánto, ya con este anuncio que ha formulado el presidente, tendríamos de asegurados? Dos temas. Asegurados completos, solamente tenemos el 30% de la población. Que son de salud, que son 11 millones de ciudadanos. Eso están formalizados. Están formalizados, tienen todas las atenciones. Bueno, hay cola, ya todo lo que conocemos, pero tienen todo el derecho a todo. Luego tienes un 40% más o menos, de ciudadanos que tienen un seguro básico, es decir, las atenciones para las enfermedades baratas y comunes. Entonces, con eso sumas tú casi un 70-80% de la población que tiene ese tipo de seguro, pero ojo, es un seguro incompleto. No te sirve de mucho cuando te da una enfermedad más cara. Entonces ahí tienes que recurrir a un proceso legal. Tienes que decir, señor Estado, yo soy pobre, no tengo plata, usted me acaba de diagnosticar este tipo de cáncer, y yo no tengo plata, no me puedo morir, y usted como Estado, según la Constitución, no me puede dejar morir. En consecuencia, acción de amparo. Entonces el juez le da una acción de amparo, con esa acción de amparo, el Estado está obligado a pagarle la atención a ese ciudadano. Ya. Esas acciones de amparo están ocurriendo ya cada día más frecuentes, porque el Estado no puede crear un mecanismo de atención médica donde le dice solamente te atiendo hasta acá, cuando su obligación constitucional es atender todo. Entonces, en este momento, ese sistema, ese seguro integral de salud es incompleto porque no es integral. Entonces eso hay que corregir.
hay que corregir, evitar las demandas judiciales, las acciones de amparo, y hay que corregir, hay que ser proactivo, digamos, y crear un seguro integral de salud que dé completo todas las atenciones como lo da salud. Y por otro lado tienes a las Fuerzas Armadas y Policiales. Con eso te sale más o menos un 80-85% de gentes, y te queda fuera lo que quiere el presidente, esos 4 millones que nos está quedando fuera, que son informales, vendedores ambulantes, gente que eventuales, gente que trabaja un poco tiempo por aquí y por allá. Esa gente se queda fuera, que tienen una tarjetita, tienen un crédito en el banco, tienen una cuenta en Edelnor, otra cuenta en Sedapal, en consecuencia, como tienen esas cuentitas, dicen, no, tú no eres pobre. O tienen su casita, tienen su departamentito, entonces, o a veces tienen su casita, pero ya no trabajaron, entonces la tienen la casita ahí donde viven, pero no tienen más, cachuelitos de cuando en cuando. Esa gente hay que incorporarlas, y esa gente son 4 millones de ciudadanos, que es lo que dijo el presidente con muy buena intención. El problema es cuál es el mecanismo para llevarlo a cabo, ¿no? Y no se cuenta con una estrategia en este momento. En estos momentos no hay estrategia, no hay mecanismo, pero lo más grave, José Hernández, lo más grave es que, mira, han pasado 2 meses ya de gestión de la nueva ministra de Salud y no hemos escuchado su lineamiento de política. O sea, no hay lineamiento de política. Han pasado 2 meses y no sabemos a qué prioriza ella en el sector. Es decir, deme 3 cosas, 4 cosas en este periodo. Tampoco nos ha dicho qué va a cambiar, ¿no?, frente a la gestión anterior, a su antecesora. Lo único que sabemos es que señalan estas cosas muy generales de parte del propio presidente, porque no hay ningún anuncio de parte de la ministra, del propio presidente, pero no da aterriza. Pero lo más grave es que son anuncios nomás, ¿no? Y son anuncios. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer nosotros desde la opinión pública, digamos, es pedirle que en el corto plazo la ministra de Salud nos dé sus lineamientos, nos diga qué va a hacer, nos dé su hoja de ruta, nos dé cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus estrategias y en cuánto se va a incrementar el presupuesto el presente año para mejorar la salud de la población y cuáles son los mecanismos para ejecutar bien el gasto y no repetir los errores del año pasado. RCR, la red que comunica y une al Perú.